Hey, mis brothers of metal, ¿cómo están? Aquí de nuevo en otro, el segundo episodio de Más Pasión Geoextrema. Y aquí pues con quién, con mi host, con el Master Blaster. ¿Qué tal, Alejo Clown? ¿Cómo estás? Bien, sí señor, gracias Leonard, como siempre muy honrado de compartir aquí en este espacio con ustedes. ¿Cómo va? Bueno, hoy vamos a hablar en nuestro primer episodio dimos como una gran intro de cómo la cultura o las cuestiones geopolíticas influenciaban a las personas en generar sus sonidos Ajá. y habíamos aterrizado en Inglaterra, especialmente con cosas que había hecho el punk, y vamos a empezar a hablar de lo que pasaba con el punk, habíamos hablado algo del blues, algo del jazz, de esa influencia norteamericana en el mundo, y en Ujú. Inglaterra empieza a gestarse algo, mi profe. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no, lo que comentábamos en el episodio pasado, ¿no? La ciudad de Birmingham, que no está en la ola de este flower power, ciudad industrial, sucia, desvencijada, que está a medio camino de el rock en Liverpool y el blues en Londres, pues ambos por su influencia portuaria de la música americana. Y entonces, pues aquí nos encontramos con este panorama desolado, panorama de postindustrialización o desindustrialización, si se quiere, mucho descontento y demás, y entonces aquí encontramos con la aparición de bandas como Black Sabbath y demás, como decíamos, o Led Zeppelin también, eh, y pues estos sonidos del heavy metal, ¿no? Apropiados, como decíamos, de esta línea, de los jarlistas, de los motociclistas, ¿no? De todo este tema. De hecho, la palabra heavy metal hacía referencia musicalmente a los motores de estas motos de gran cilindrada. Entonces, esto es como lo que arranca en el Reino Unido a inicios de los años 70, pues con infinidad de bandas. Solo hemos mencionado como las más representantes. Eso era más o menos lo que estaba sucediendo. Podríamos dar la ligadura a nuestro grandioso y querido género metal a partir de ese cuero, esa carretera es lo que genera o fundamenta el término. Ya habíamos dicho que lo había usado Steppenwolf, la palabra Uh heavy metal thunder, -huh. pero se empieza a afianzar. Hay varias partes de donde se empieza a hacer como un tipo fenómeno o alguien después bautiza post su nacimiento el género como metal, profe. Eso era lo que hablábamos precisamente en la clase pasada. Es otra banda de Birmingham, Judas Priest, la primera en apropiarse, o primera que yo sepa, en apropiarse y ya decir, sí, nosotros tocamos heavy metal. Lo que hacemos es heavy metal. Y esto será como en su segundo, tercer álbum. Sí, Recordaremos que el claro. rock and roll es más, Todavía hay flower power ahí. sí, hay algo de flower power ahí. Aquí ya hay un rifeo más pesado, unos amplificadores más duros, ¿sí? Una cosa más pesada, entonces ahí tenemos esta apropiación por parte de Judas Priest. Mi profe, hablemos un poquito de Judas Priest porque ahí hay una división. Esto es una duda que tengo yo, pues no sé si alguien más la tenga, también la podemos despejar un poquito, porque sabemos en un presente o en un pasado cercano fue donde se volvió tendencia como que Rob Halford era de pertenecía a otro género o sea, no le gustaban las mujeres, le gustaban los hombres, era homosexual y que entonces esa apropiación de las cosas tenían que ver, de la vestimenta tenía que ver con el sado, el cuero, todo eso, pero pues también con una música tan fuerte y tan agresiva, llamarla metal, pertenecía a otros miembros de la banda o principalmente Rob Halford hace como una juxtaposición a su personalidad o porque siempre he tenido esa curiosidad de eso, o sea, no la posición fuerte y dura que ya después lo adopta bandas como Manowar, pero que es súper, ¿cómo se llama esto? Súper machista, súper masculino. Y lo de Judas sí se hacía desde otros puntos de vista porque habían variaciones en sus videos, digamos, como Turbo Lover una cosa, Breaking the Law otra, Painkiller otra. Entonces como que se estaba jugando con eso, pero siempre he tenido esas dudas, mi profe. Bueno,
a mi entender, Rob Halford no era, él sigue siendo homosexual, Sí. sí, él es un hombre homosexual. Él claramente pues no lo hizo público sino hasta los 90, pero él mismo pensaba que era el gran secreto a voces del metal, su orientación sexual. Y sí es verdad que mucha de la indumentaria de Judas Priest es lo que se llama los leather bars, los bares de cuero de la cultura homosexual. Bueno, no soy muy conocedor de esa cultura, no podría hablar como con tanta propiedad, pero sí es cierto que hay ciertas corrientes dentro de la homosexualidad que asumen, en vez de mostrarse como delicados, más tienen esta postura como muy masculinista. Mm. De hecho, algunos homosexuales, no digo todos, no vamos a generalizar, pero algunos incluso son tan adoradores de los hombres, en el caso masculino, que llegan a ser misóginos, como a realmente, no, o sea, ponerle mucha distancia a las mujeres y no digo todos, por eso digo, eso son tendencias, no vamos a generalizar. Entonces sí, claro, es muy curioso porque el heavy metal aquí es donde adopta esta postura como hipermasculinista, ¿no? Y viene de la cultura homosexual así, curiosamente en esa hipermasculinidad, pues claramente los ejemplos de homofobia dentro del metal han sido muchos y recurrentes. Entonces, en ese orden de ideas, sí, es muy curioso cómo se apropia de esta cultura para su indumentaria y dar una postura aún más ruda. Sin embargo, pues ahí vemos que pues en temas de indumentaria y demás, eh, esto se puede matizar un poco, ¿no? Porque igual es lo que decía Saxon del denim and leather, ¿no? El jean y el cuero. Y pues recordemos que el denim pues es una tela pues muy obrera, muy popular en el sentido original de la palabra. Y también aquí hay algo que notar y es que no es sino hasta los años 70 que se despenaliza la homosexualidad en el Reino Unido. Antes era un crimen. De hecho, al escritor Oscar Wilde lo habían enviado a la cárcel y pues es famoso el caso de Alan Turing, el que decodificó el código Enigma, quien era homosexual y en su desespero por la persecución de la ley, pues decide tomar su propia vida. Entonces, claramente, con esos matices uno ya puede entender Breaking the Law con otra perspectiva, claramente. Entonces, sí, también no solo el componente de los motociclistas, sino de esta cultura de cuero homosexual, pues sí, de ahí por lo menos deriva buena parte de la estética del metal y varios, pues de ahí es llevado a sus máximas conclusiones lo que veremos en el black metal cubiertos de chuzos y de cuero y demás. Hay Entonces, una eso, evolución súper curiosa y también, pues como decimos que esto es algo geoextremo, geopolítico, se ubica sobre esas costumbres que llevan a las personas a hacer eso. De pronto, desligándonos un poquito de la música y que su merced nos aterrice más en conceptos, porque es importante saber los conceptos para cuando los escuchemos. Eh, eh, ¿Por qué hay tendencias, profe, según sus estudios? Digamos, se empiezan las primeras bandas de heavy metal, unas hablan de cuero, otras hablan de la tela denim, de motociclismo, de motor. Entonces es una tendencia y también en el mismo país, no sé si de pronto se sepa que se estaba tocando heavy metal con otra temática en otro lado los mismos años, en el mismo año o la misma época. Entonces, pues es curioso porque hay tendencias musicales que empiezan a tomar el mismo tema en la misma época y al parecer son pocas las conexiones, o sea, puede que sean del mismo parche, el mismo país, pero no creo que se sienten a componer todos el mismo día, ¿no? no, no, por eso lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? La fase de creación, la fase de consolidación. O sea, el heavy metal ya como género consolidado es más a mediados, a finales de los 70, ¿sí? Ya se habla de heavy metal como tal. Lo que pasa es que para finales de los 70, digamos que el heavy metal eh, como que pasa su primera oleada, como su primera oleada de popularidad, llamémoslo así, llegan nuevas tendencias, entre esas el punk, que lo desbanca, ¿sí? Eh, Y en, y en Inglaterra. en Inglaterra, también en Nueva York, es decir, en el caso estadounidense es muy interesante ver porque ahí la geografía sí pesa. El heavy metal nunca fue de las grandes ciudades, o bueno, el heavy metal original, quiero decir, Nueva York, Los Ángeles, a lo que estamos acostumbrados. De hecho, es más como en lo que es la región del Midwest. Recordemos que en el Midwest, en esa parte norte, como frontera con Canadá, como entre Nueva York y Chicago, un poquito más allá,
Sí, como de esta parte central de Estados Unidos es lo que se conoce también como el cinturón de óxido, el Rust Belt, porque es una zona tremendamente industrializada. Yo les cuento, eso sí he tenido la oportunidad de viajar y es muy curioso como uno va de pueblo en pueblo y es como si fuera una sola fábrica, así. Y en los años 70 se hablaba de la oleada azul del Midwest y es porque eran todos estos jóvenes con chaquetas de denim y temas de denim yendo a los conciertos de heavy metal o de cosas cercanas al heavy metal como lo fue en su momento a inicios de los 70 Alice Cooper, ¿no? Entonces recordemos a Alice Cooper como banda, ¿no? Después este señor Vincent Fournier solito, sí. Entonces, y bandas propias como de los moteros como Foghat o Grand Funk Railroad, que son como es también esa fase de creación en esa zona industrial de los Estados Unidos, que son como homólogos y uno puede ver ciertas cercanías, por lo menos en sonido, a las bandas de Birmingham en el Reino Unido. Ush, excelente, sí, pero bueno, y por qué se generan tendencias? Y si quiere lo ligamos con lo actual. ¿Usted por Ujú. qué cree que la vestimenta, Ah, las ok. cosas, las letras empiezan a generar una tendencia a que todo suene así? Porque yo podría tocar, o sea, voy y me subo y los veo y quiero tocar esa música, pero a mí no me gusta el cuero, pero sin embargo mi banda sale igual que las otras. No, es que claramente hay varias cosas. O sea, en primer lugar está el tema de que los seres humanos somos seres sociales, entonces nos gusta identificarnos con algo, sentirnos parte de algo, sobre todo, digamos, cuando hablábamos de la sesión pasada de la figura del teenager, sobre todo a esa edad uno quiere sentir que uno es parte de algo. Entonces, por eso muchos de acá, creo que todos hemos pecado de eso por ser parte de un parche, así no nos gustara la pinta, la asumimos o ciertas cuestiones lo que dices, Leonard, bueno, me gusta la música, pero la pinta no, pero no, igual, si es que si usted oye la música, tiene que ir con la pinta y demás. Y también no podemos echar por tierra y pensar que no es así, pues cuando se crea una moda, una tendencia, pues se tiende a presionar a las demás bandas o demás a que adopten esa estética o demás, porque si no, no venden. Y es un tema también comercial, hay que decirlo. De hecho, ya que estamos como en esta parte de la historia que es finales de los 70, esa era la piedra de Iron Maiden con el punk, sobre todo Steve Harris, porque como el punk era moda en el 77, están presionando a todas las bandas a hacer punk. Y Steve Harris fue de los que dijo, no, ni mierda, yo quiero hacer heavy metal, o sea, no, no me interesa, ¿sí? Hacer punk. Eh, y ahí está como, digamos, como para advertir esas tendencias. Claro, hay una parte sociológica, pero también hay una parte económica, o sea, hay también cierta indumentaria, y si lo pones a términos actuales, pues a mí sí me llama la atención que a veces uno ve como lo último en guarachas en death metal, o no sé, una banda, y tienen una pinta de ñoños, o Sí, sí, sea, sí. listo, La está bien, pues carita me dejaron el pelo negra largo, pero y como la intenten, camisa así abotonada hasta acá y sí, y con la cuando barba bien peinadita y una cosa que uno dice, no, 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 o sea, claramente en la consolidación de un género musical no está solo su sonido, sino también su estética, ¿cierto? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y pues por eso se da, digamos, eso es lo que aquí en sociología se llama como una iconósfera, ¿sí? Como esas imágenes que asociamos a ciertos sonidos, ¿no? O sea, si a uno le ponen una hamaca, una playa y unas palmeras con cocos, pues uno no piensa en heavy metal. Mientras que si uno pone de pronto la motocicleta, la ciudad así desgarrada, es decir, a eso voy. Sí, igual en la indumentaria. Entonces, y fíjate que incluso las peleas por la indumentaria no han sido pocas ni mínimas dentro del heavy metal, pero bueno, no soy muy experto en modas, pero bueno, ahí podríamos consultar. ahí se Por ponen, no, allí, es sí. que el tema y hablar de metal es tan apasionante que se suman dos miembros a la charla, acabo de ver una cola por ahí y acá Sheldon, Ajá, sí, no, aparece, pues les presento a Metal. y yo les presento a Sheldon que Ajá. empieza a dar rondas preciso cuando uno está presentando, como que ahí yo Ujú, quiero estar metido, pero bueno. ujú. Sí, claro, pero profe, es apasionante el momento en el que vivimos también por la variedad y por lo que pasó. Aquí es donde yo también invito a la gente a que sea apasionada con la historia, porque también nos puede dar mucho de lo que se viene, ¿no?
tal vez hablamos de esa banda que de death metal, digámoslo, como estereotipada, y vemos a los que salen bien peinaditos y con esto, pero también tienen tremendo sonido. Es Ujú, difícil a veces usted darle una oportunidad, de pronto cuando usted ya ha escuchado tiene una tendencia que eso entre por los ojos. Ahí donde responde la pregunta de la respuesta del profe, donde dice que también es algo comercial. Lo que pasa es que ahorita ser disruptivo también juega. Cuando ujú, empezó la nena vocalista gutural bien dura, lo que hacía era cantar y después salió esta modita de la peli pintada y todas cantaban muy bien ujú. y habían como 10 de la misma, entonces era como que se volvió una tendencia que entonces ya para tú pertenecer a una banda, no sé, de death metal o de cantar metal extremo, entonces la pinta era así, el pelo de algún color y bien bonita la muchacha, entonces eso también tiene tendencias. De pronto, gente que nos escucha muy apasionada del metal o crea que esto también se sale de estereotipos. No, aquí los hay y Ujú, los hay bastantes. Entonces cerramos ese paréntesis y seguimos con la historia. Esas bandas de Inglaterra de heavy metal hacen mella en lo que va a ser el metal de ahí en adelante. Pero ujú, pues hay algo muy importante que yo creo que debemos tocar. Tenemos un reinado del punk y tenemos un reinado del heavy metal antes de hablar de metal extremo, aunque el punk ya sería algo del metal extremo. ujú. ¿En qué orden cronológico ubicaríamos esas dos partes? Y si quiere, pues de pronto sí con bandas, como para ubicar más a la gente más fácil. Claro, no, por eso, el primer reinado del metal es inicios, mediados de los años 70, ¿sí? El reinado del punk, como lo llamas, sería ya del 76 al 78. De hecho, se Sí. dice que en el 78 el punk muere, pero por lo menos muere comercialmente o como forma pop, ¿sí? Por eso Okay. lo que viene después se le llama la nueva ola del heavy metal británico, ¿no? El New Wave of British Heavy Metal. Porque para esa época se consideraba el heavy metal como algo pasado de moda, algo que ya fue. Y pues vienen estas bandas como Iron Maiden, como Saxon, como Raven, bueno, Diamond Head, etcétera, 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 sí, Tiger Pan Pan, todos ustedes conocen de esas bandas mejor que yo, eh, reclamando y diciendo, no, esto no acabó. Pero obviamente le da un twist, ¿cierto? Por más que pelee Steve Harris, por lo que dijimos la vez pasada, por lo menos los de Diamond Head lo intentaron, no, el punk sí dejó su mellita, o sea, hicimos un Y heavy metal, arrancaron muchos desde ahí, desde esa base. sí, un heavy metal por lo menos un poquito más acelerado, un poquito más confrontativo, ¿sí? No Sí. tan de el riff pesado y la cosa así lenta como Black Sabbath o como Rainbow o como algunas de estas bandas primigenias. Y pues como vemos, Judas Priest logra hacer el salto de una tendencia a la otra, ¿no? En eso fueron bastante hábiles. Entonces, claro, y hay que tener en cuenta, ya si hablamos de geopolítica, que ya para fines de los 70, ahora sí, el estado de bienestar se acaba. Se acabó. Se acaba el estado de bienestar. Esa promesa de la posguerra, de lo que sigue a la Segunda Guerra Industrial, se acaba. Y hablábamos que en los años 70, en la Guerra Fría, estábamos en pleno detente, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética dicen, bueno, hagámonos pasito, como que sí nos va a tocar convivir. Y no. Ahora cambia el chip porque en el 79 llega Margaret Thatcher. Para los fans de Iron Maiden, ustedes pueden ver que ellos hacen críticas a Margaret Thatcher en sus primeros flyers, en sus primeros singles. No sé, no alcanzo a hacer si el primer álbum, no soy fan de Iron Maiden. Sí, y por eso decía, ahí sí, hereda del punk como esa cosa un poquito más confrontativa, un poquito ahora sí siento una posición un poquito más política, por eso decíamos originalmente no era tan, aunque pues lo decíamos, mucho el uso de la metáfora, ¿no? Pero ahora sí es un poquito más de frente, aunque sigue el uso de la metáfora y demás. Y tenemos pues esta oleada tremenda y pues con Margaret Thatcher al poco tiempo en Estados Unidos llega Ronald Reagan y lo que vamos a ver es que en el mundo occidental es como fichas de dominó. Ta, 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 ta. Llegan acá un montón de dirigentes neoconservadores, si se quiere, a falta de un mejor término, que además curiosamente implementan, perdón, medidas económicas neoliberales, entonces deciden es esta privatización a extremo y por ejemplo, para los que sean fans del cine y de los cómics, Joker con Joaquín Phoenix está ambientada en la Nueva York de 1981. Esa ciudad gótica es Nueva York del 81 y esa parte para mí fue muy diciente cuando la trabajadora social le dijo, Paila, no le puedo dar más medicamentos.
el subsidio del Estado lo recortó y pues que uno puede ver, eso está bien documentado. Nueva York se llenó de indigencia de habitantes de calle por mucha gente que como el Joker perdió esos subsidios del Estado. Entonces, precisamente este cambio de los 70 al 80 va a entrar en un choque durísimo. Y entonces por eso lo que se ve es como que los hippies, los punks, como que se intentó cambiar el mundo y no se pudo. Y aquí hay como una suerte, si bien de confrontación, también una suerte como de escapismo, como decir, juepucha, ¿sí? Es muy parecido como a lo que estamos viendo ahora en que uno dice, bueno, pues a la mierda todo, sí. Y de ahí, pues digamos que se den esos acercamientos entre el heavy metal y el punk más fuerte, ¿sí? No el punk tipo de Clash, con su protesta casi hippie, o el post-punk tipo Talking Heads o demás que era un poquito más vanguardista y aunque lo nieguen más cercano al rock progresivo, sino ya digamos este punk tipo Discharge o estas bandas que reclamaban el punk como una fuerza más y que Discharge, ahí les boto el dato, Discharge es de la misma región de Inglaterra de donde son Black Sabbath y de donde son Judas Priest y también otra banda de punk aquí importante para eso es GBH, que son estas bandas que empiezan a dar taraques así durísimo y obviamente pues aquí está la aparición de Motorhead, ¿no? Eh, Está la discusión de cuál fue la primera banda que tuvo la velocidad como como su sello. Si bien hay bandas que tenían canciones rápidas, no todas sus canciones eran rápidas, pero hay dos bandas que sí consistentemente todas sus canciones iban a toda mecha y estas son los Ramones y Motorhead. Todavía hay discusión quién fue primero, más ambas bandas eran parcerísimos, entonces mejor ni entrar en esa discusión, ellos se querían, se amaban, y claro, es con esta velocidad que entonces empiezan a aparecer cosas como Discharge, como GBH, en el caso de la nueva ola del heavy metal británico, entonces llegan los más cochinos de todos, que vienen de una ciudad súper periférica, o sea, no eran ni siquiera, eran de Newcastle, ahí en la frontera con Escocia, que es um, Venom. Entonces Venom sí dice, bueno, si Black Sabbath eran satánicos, nosotros vamos a ser más satánicos. Si Kiss es boleta, nosotros vamos a ser más boletas. Si Discharge toca toda mierda o Motorhead toca toda mierda, nosotros vamos a ser aún más salvajes y cochinos. Y pues ahí vemos como ese germen de lo que sería el metal extremo. Ya saliéndonos de Inglaterra mismo sucede en Suiza con Hellhammer o tenemos en Suecia, en la comunidad de Vällingby, suburbio de Estocolmo, pues lo que sería Bathory, ¿no? Y algo que uno puede notar geográficamente en común con estos tres lugares es qué sitios tan aburridos, o sea, incluso alguna vez averiguando para estas cosas, en Bogotá nos quejamos mucho, pero aún hoy, a 2025, tenemos más vida nocturna que Newcastle o el pueblito de donde era Hellhammer, esto es, no me acuerdo, esto es al norte de Suiza, pero sí, ni siquiera alcanza a ser ciudad, o lo que era, o Bellingby estaba diseñado para hacer aburrimiento. Entonces yo sí creo que un elemento que la geografía le aporta al heavy metal y sobre todo al metal extremo es el tema del aburrimiento, como el querer romper este tema. Y también es muy importante mirar, hablando de estas estructuras que se dan a través de la geografía, era la red postal. Algo que va a ser muy importante acá para el metal extremo y otras vertientes experimentales como el industrial y demás, es el intercambio de cassettes. O sea, Ahí es donde ahí empieza. ese era como para los que tuvimos Napster en algún momento o ahora con Spotify, ese era el Napster del momento, intercambiar cassettes. Entonces, normalmente la gente se escribía en los fanzines y decía, bueno, tengo estas cosas, estoy interesado en esto, intercambiemos cassettes. Y por eso algo importante es el cassette demo, ¿no? Algo que hicimos varios a fines del siglo pasado, que era grabar nuestro ensayo en un cassette en la grabadora de la hermana o la prima o la que tuviera el aparato y empezar a distribuir ese tipo de material. ¿Sí? Entonces el tape trading es algo que entra aquí también a fortalecer y pues muchas de estas corrientes a falta de un mejor nombre, marginales y demás, van a encontrar y van a empezar red. Ya esto empieza a estallar más allá, digamos, del mundo anglosajón y empezamos a ver, pues, por eso, representaciones en Suiza, en Suecia, es por vía de los cassettes que se va a llegar aquí a Sudamérica y bueno, todo lo que ahora se discute del tema del ultrametal y demás, eso es como lo que tenemos que tener en cuenta y pues
curiosamente, paradójicamente auspiciado por ese mismo neoliberalismo que precisamente lo que hizo fue reducir muchas de las trabas de comercialización y muchos de los impuestos. Era muchísimo más fácil intercambiar y hacer este tipo de cosas. Contrario, digamos, lo que pasa hoy, que ahora tenemos restricciones aduaneras, un montón. A mí ya me han llegado un montón de correos diciendo que no le podemos enviar lo que usted encargó porque, pues, ni modos, con Trumpito no. En los 80 era totalmente contrario, se abrió todo, es como si toca comercializar, hay que privatizar, hay que botarlo todo, y pues ahí fue que se montó en ese bus mucha de esta distribución de música de Mi Power Global. creaciones de géneros o expansión de los mismos sonidos de un continente a otro, que es Exacto. importante, pero pues digamos que eso lo tocaría, eso a profundidad lo vamos a tocar en otros géneros como el black metal y el death metal. Ajá. Pero volviendo otra vez a esa Inglaterra, Uh-huh. démosle unos buenos minutos al punk, démosle unos buenos minutos a ese punk, a ese génesis a esa transición de ese heavy metal. Termina de darme, profe, una síntesis de qué, cómo sonaba el heavy metal antes del punk, cómo sonó el punk y por qué, y ya la transición que ya hablamos de la nueva ola, ya sabemos que de hecho fue por lo que empezamos, pero sí me interesa mucho esa parte del punk ahí en la historia del mundo mundial. Ok, bueno. Pues el heavy metal, como mencionábamos, el original era más bien lento. Sí estaba un riff pesado, pero todavía era un riff muy pentatónico, muy basado en el blues. Bueno, eso no desaparecerá del todo más adelante, pero tenías un tempo lento, como arrastrado, unas líricas muy metafóricas, ya sea del tema de brujería o satanismo que hablaba Black Sabbath, pero a modo de terror. De hecho, ellos eran católicos convencidos. Sí. Eh, o los temas de fantasía que Ahí entra, profe, perdón, los Purple y eso, claro, Deep Deep Purple. Purple es de esa época y Led Zeppelin también mencionábamos cómo ellos, algunas de sus letras son basadas en Tolkien y demás. Eh, el caso del punk es que se da como una cierta ruptura, digamos, esa insatisfacción que hablábamos frente a la estanflación, frente a la caída del estado de bienestar, frente a muchas cosas. Y recordemos que el rock que estaba como de moda en los años 70, bueno, varían dos versiones. En Estados Unidos el country rock estaba pegando por todo lado, bandas como los Eagles o América o estos los de... Horse with No Name es de América. Bueno, en fin, ya me enredé. O, No es de o, ese par. o de o sea, los de Hotel California, eh, Sí. estos eran los Eagles, o en el caso británico, pues estaban ya el más rock progresivo, que además era un fenómeno muy de las clases medias, como Pink Floyd, como... Uy, ahora se me olvidaron todos los nombres. Bueno, está Rush en Canadá, ¿cómo se me van a olvidar? Bueno, Yes, Yes. sí, Gentle Giant, ya se me acordé de todos esos nombres de Genesis, ¿cierto? Donde salieron Peter Gabriel y Phil Collins. Entonces, rock progresivo, súper elaborado, ¿sí? Además, muy de la mano con la tecnología que era el LP doble, ¿sí? Entonces, podían llenar y llenar eso de música. Y pues había una sensación de que se perdió esa inmediatez, como ese impulso juvenil del rock and roll, y por eso el punk, que si bien siempre han habido bandas que toquen así, se consolida precisamente lo que hablamos de creación y consolidación, pues en los años 70, como bandas que rompen como con eso. Entonces, en el caso neoyorquino tenemos a los Ramones con sus canciones de 1 minuto y medio y 2 minutos y tocarlo más rápido y a lo mínimo. De hecho, era curioso porque muchos de algunos comentaristas del rock progresivo en su momento decían que los Ramones era una banda progresiva, porque todos experimentaban con el maximalismo, ninguno experimentó con el minimalismo, y los Ramones lo hicieron. En el caso británico, pues sabemos famoso el caso de los Sex Pistols, que fue como la boy band del punk, The Clash, que fueron los que le dieron su componente más político, porque aquí el tema era más que la política, era desagradar, ¿sí? Realmente los del discurso político era The Clash. Sex Pistols cantaban sobre la anarquía porque ser llamado anarquista era como ser llamado comunista. Sí, era una forma de causar ruptura. Teníamos otros que lo hacían de forma más artística o vanguardista, como fue el caso de Siouxsie Sioux and the Banshees, o los The Damned, que eran más como de mamá, el punk como mamadera de gallo. Entonces, parte del humor, la gente se olvida que el punk también se suponía que era un mal chiste. Entonces, claro, la idea de coja una guitarra
estos son tres acordes y vamos a ver que son los mismos power chords de Tony Iommi. Entonces ahí hay como un cierto vínculo. Incluso algunos dicen que este rifeo de acordes, por lo menos en el caso de los Ramones, estuvo inspirado en Communication Kills de Led Zeppelin. No sé, no he podido verificar esas fuentes. Pero sí, era como volver a esa inmediatez, pero con esteroides. Vamos a hacer un rock and roll corto, directo, vamos así y vamos a ser como lo más detestables, lo más desagradables que podamos ser. Ese era como el espíritu de ruptura en el punk. Profe, Señor, y el punk ahí en qué momento adopta la postura de la vestimenta y la cresta y es lo que sucio? eso, La diferencia de, pues de pronto que aunque el heavy lo tenía con su jean y su cuero desgastado, no era tan, digamos, tan tosca o tan sucia o tan disruptiva como el punk, que ya empezaba a meter así cosas de estas y ganchos y claro, no, es que pues hay que decirlo, la digamos, cresta del profe, el metal que nos hace falta. no, ya a los 40 ya Ya hicieron no, su, ya eso ya no falta. sí, Hay no hasta se pudo. estas réplicas con él todavía tiene la cresta. Ah, yo no sé bien de dónde salió la cresta, pero los peinados locos era precisamente por hacer esa ruptura. Además, hay que ver que el pelo largo en los hombres era más o menos lo establecido en los años 70. Incluso fíjense ustedes, los futbolistas y demás eran estas melenas y estas, ¿sí? Y miren muchas de las fotos de la gente de los 70 era como mucho pelo. Entonces, claro, una forma de hacer respuesta a esto fue raparse parte de la cabeza, usar el pelo corto, ¿sí? Pareciera que no, pero eso era bastante disruptivo a fines de los años 70. Yo soy Pintar, disruptivo, no es que me haya quedado calvo. sí. Pintarse el pelo, los primeros piercings como tal se le atribuyen al punk. O sea, piercing, obviamente, pues el tema del piercing sabemos de sociedades premodernas y, claro, de sociedades no occidentales que es parte de su ritual. No quiero desconocer eso, pero dentro del contexto de las tribus urbanas, la primera en utilizarlo fue los punk, con sus ganchos de nodriza. Y todo este asunto que los ganchos de nodriza al parecer era porque tenían la ropa tan rota que con eso se la Se lo cambiaba remendaban. rápido. Entonces, y después se volvió como el emblema del punk. Y hay que ver también porque, digamos, algunas de las bandas decían, no, una guitarra, si usted en serio quiere hacer música inmediata y fácil, una guitarra, aprenderse un acorde y cómo hacer un acorde, eso es muy difícil. Coja este dedito y espiche un teclado. Y ahí, digamos que tenemos más o menos el espíritu de algo paralelo a estos géneros, que es el industrial, que era esta gente usando como los manuales de electrónica de la época, no sé si ustedes se acuerdan, yo los vi en los 80 que habían revistas de electrónica para todos y venían con un protoboard y demás. Y pues como muchos de ellos por su trabajo en fábricas y demás, pues sabían cómo manejar temas de electricidad, creaban sus propios sintetizadores y entonces y ahí podían hacer mucho más ruido que una guitarra eléctrica y demás. Entonces, por eso vemos como ese espíritu como de experimentación, como de tratar de decir, bueno, Se vio en esa misma época, era paralelo. era paralelo, sí. Lo que pasa es que el punk fue más de grandes ciudades como Londres, mientras que eh, el heavy metal, como dijimos, ciudades intermedias como Birmingham, pero digamos, el industrial en su origen eran de las ciudades ya abandonadas, o sea, de donde no había, las fábricas estaban solas. De hecho, pude hablar con alguien de Sheffield, que se supone es la primera, que es la ciudad donde nace el género industrial, y él me decía, es que acá en Bogotá ustedes por lo menos tienen un portero cuidando el lote. Él decía, era muy, el parche en Sheffield era entrar a una fábrica y volver la mierda porque no habían porteros, eso estaba abandonado, no había gente, ¿sí? Entonces, este sentido de experimentación de los años 70, si uno ve los 70 fue una época de tremenda experimentación en muchos sentidos, o sea, los sintetizadores se volvieron más accesibles, el tema de devolver la inmediatez pero con esteroides al rock and roll, desde el rock progresivo no los vamos a desconocer, vamos a ver una guitarra eléctrica hasta dónde la podemos llevar en sus sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todos estos son sentimientos paralelos y, digamos, en el caso del industrial es importante notar la influencia de Jamaica, ¿sí? Una isla que hasta el 62 era colonia británica y pues como el tema de la música, ustedes saben, con las sociedades afrodescendientes es muy, muy, muy marcada, muy importante. Y algo que sale en Jamaica, que tengo entendido que Kingston aún hoy es la ciudad con más estudios de grabación en el mundo,
Casi que hay uno por barrio y eso incluso es un tema de pandillas, ¿no? Este es nuestro estudio de grabación. Y pues está este género del reggae que a mí me encanta, que es el dub, que es usar ya no los músicos, sino el estudio como instrumento musical. Entonces meter reverb, delays, cuanto efectos se encuentre y trabajar y eso pues lo apropia el industrial y bueno, luego el trip hop en los 90 y bueno, en fin, ahí saliéndonos un poco de lo que es el metal, pero sí, como el industrial sí le alcanza a tener alcances con el metal, entonces por eso voto esa perlita de, No, profe, y totalmente de acuerdo en que lo haga porque es que, digamos, como yo le dije también en el episodio anterior, la idea es tener una bitácora y siempre mirar hacia atrás y hacia los lados nos puede ubicar para ir hacia adelante. Ujú, Entonces también, y aparte que pues el industrial hacer un género también extremo en sus alcances, es ujú, interesante que también le dediquemos un episodio a esa parte para ujú. que sepamos de qué es, porque pues muchos o sea, yo principalmente, si se lo resumo en la frase más corta, pienso que el industrial fue la gente cogiendo música tecno y volviéndola pesada. Y ya, si me entiende, entonces Sí, pues no, y pasó al contrario, el tecno vino después del industrial. Entonces, eh, exacto, ¿no? Pues es que no solo el industrial, pues decíamos, ya que mencionas el tecno, pues en Alemania lo que fue Kraftwerk, en la ciudad de Düsseldorf y estas otras bandas, Neu, que empiezan ya a experimentar con la electrónica y demás, que, bueno, ahí lo adelanto para una futura ocasión, sí, Kraftwerk era una de las bandas favoritas de Euronymous. Entonces, cuando hablemos de Black, vamos a hablar un vamos a tener poquito que de tener. Kraftwerk y la movida en Düsseldorf, Alemania. Entonces, eso es, Vamos a dejar este punto queda ajá, claro, para porque más adelante. aquí lo vamos a anotar y lo Ujú, vamos a hacer en la esta, pero entonces vamos a cerrar ujú, como hicimos el cierre final del pasado, ya tocando el heavy, en ujú. este démosle un cierre súper brutal al punk, la importancia del punk y todo lo que generó sus bandas más extremas y hasta dónde llega a tocar el punk a lo que es el death metal de ahora. Bueno, entonces, pues, entonces ya nos encontramos con un cambio de década de los 70 a los 80. El estado de bienestar termina de morir, llegan las medidas neoliberales por gobiernos neoconservadores. Esto hace que se recrudezca la Guerra Fría y otra vez haya el miedo nuclear se reavive. ¿Sí? Y pues ya gracias al punk y toda esta experimentación de los 70, pues el heavy metal recibe como otro puntazo, por así decirlo, como bueno, hay que moverse más. Tenemos la nueva oleada del heavy metal británico, como lo mencionamos, que recibe de esa movida. Tenemos como ya el tema de la velocidad con Motorhead, los Ramones, luego en el caso del punk GBH y Discharge, ¿cierto? Que empiezan a llegar y con ya el establecido intercambio de cassettes, empieza el metal a distribuirse por fuera y sobre todo el metal underground por fuera del Reino Unido y de Estados Unidos y de la anglosfera, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar de la aparición en Suecia, en Suiza, luego veremos incluso en otras latitudes del mundo. Entonces sí, empieza como este fenómeno de globalización del metal y del metal underground en conjunto con todo lo que fue las reformas neoliberales y el recrudecimiento de la Guerra Fría. Este punk ligado al metal Uh -huh. convivió muchos años, pero hablando de contexto nacional, Uh yo -huh. recuerdo que por lo menos en Bogotá, que fue donde crecí, habían rivalidades con los metaleros. Total, ¿no? Y eso pasó de una. Además es que como compartían muchos de los bares, eh, incluso alguna vez vi una portada que era como crestas contra greñas o algo así, traducida al inglés, como... no, la rivalidad era, a pesar de que musicalmente podríamos argumentar que son cercanos, pues ambos son derivados del rock, ambos usan sus power chords y demás, de pronto uno es más técnico, el otro es más visceral, uno es más lento, el otro es más rápido, pero sí, en principio esto era de tropeles, de poca tolerancia, de peleas por espacios. Pero pues vamos a ver cuando entremos en el 80, cuando empiezan las cercanías de un lado al otro. O sea, del lado del punk tenemos el Las crowd. grandes diferencias, ¿por qué fueron, profe? No, Para pues hacer. por actitudes de vida, por pelea de espacio, y es como llega una nueva tendencia, entonces todo lo anterior es paila. ¿Sí? O sea que, Entonces, ok, o sea que alcanzaron a crecer y después repuntó el otro y después un poquito el otro claro. se mantuvieron y ahí se peleaban.
Nosotros, nosotros en Bogotá, pues obviamente guardando las proporciones, estábamos en un barrio, en el barrio Kennedy, Ujú, y éramos un parche de metaleros por ahí de 5 o 7, y a veces llegaban otro parchecito, se juntaban 10 12. ajá, Y se puede decir que tuvimos un reinado de la cuadra y de la manzana durante unos años, y después que pusieron una urbanización al lado, ujú. y la urbanización llegó con skaters. Ah, claro. Entonces nos cogieron, no, pues cuando digo nos cogieron, no fue que nos cogieron, sino tomaron de nosotros varios de los muchachos que se empezaron a montar en las tablas y hacerse con ellos, y nosotros pues los metaleros, estos manes que, pues obviamente también el espacio se hacía, habían peleas, porque en las esquinas, cuando ya habían 2 3 cajas de vino, y entonces de pronto no se simpatizaban, y los nuevos, el nexo eran los amigos que habían sido parte del parche y ahora eran de allá, las chicas que también estaban en el medio, entonces había una pelea, o sea que si lo maximizamos, eso fue lo que pasó Eso fue también. lo que pasó, exacto. O sea, y es curioso que así y encuentras músicos. Por ejemplo, Steve Harris jamás admitirá eh, el vínculo de Iron Maiden con el punk. Y alguna vez este tonto de Bruce Dickinson salió hablando mal del punk como 50 años después de que pasara de moda. O sea, es como una cosa re loca. ¿Sí? O sea, sigue Pero ese ellos no escuchan en los 2 primeros discos, o Sí, cómo. sí, yo no sé cómo hace. Pero, por ejemplo, Rat Scabies de The Damned, del baterista de toda la vida Damned, también dice, no, nosotros no teníamos nada que ver con el metal y demás. Pero a nivel de música, como decía, después veremos, eso va a ser el puntazo siguiente cuando hablemos de thrash metal, de crossover thrash, eh, de lo que en el lado del punk lo que fue el crust y luego el grindcore, pues claramente ahí se nota la Ahí cross-polinización. vuelven a ser amigos y a hacer música, No, música juntos. aunque las peleas de los fans siguen, ya las bandas empiezan a tener muchas más cercanías. O sea, desde el mismo hardcore punk, Black Flag, que fue una de sus primeras bandas, empieza a hacer riffs tipo Black Sabbath y a hacer algo más denso. Entonces ahí podemos ver esa cercanía y esa comunicación que han tenido el punk y el metal casi que desde sus inicios. Uf, mi profe, o sea que continuando con la cronología y todo esto, nosotros podríamos dedicarle 50 minutos hasta cada banda y todo su contexto, pero Ajá, obviamente tampoco vamos a abusar del tiempo de ustedes ni el suyo, profe. exacto. Entonces, en nuestro siguiente episodio, vamos a empezar a hablar de qué, mi profe, vamos a seguir con esta, o sea, entonces ya tenemos el punk que pasó y dejó su huella, la nueva ola del heavy metal, Ujú, pero entonces esto también marca muchos tiempos de otras bandas de metal que empiezan, hijitos del punk y hermanitos del heavy metal, a hacer sonidos más duros ujú, y más rasgados, y unos se van para Estados Unidos a hacer un tal género de metal, y otros se quedan haciendo en Alemania una cosa que es thrash metal, y ujú. empieza a expandirse esta mancha metalera por todo el mundo como mi agüita amarilla. Exacto. Entonces, Entonces, sí, ¿no? Podemos ver, ya mencionamos la expansión de Venom, de Hammer, de Bathory. Entonces ya podríamos empezar a hablar la otra sesión del speed y thrash metal y empezamos a ver exacto. los Sí, géneros sí. como tal. Ujú. Aquí vamos a volver siempre, porque todo es un círculo y todo tiene que volverse a tocar. Entonces, audiencia, también no se les olvide que vamos a tener que hablar mucho del señor de Venom, vamos a tener mucho que hablar del señor de Euronymous, vamos a tener que Ajá, hablar mucho de los señores de Kiss, vamos a tener que hablar mucho de los señores de, bueno, entonces de Napalm Death, que va a ser muy importante. Vamos ajá. a eso, y todo con sus géneros. Entonces, aquí a este punto vamos a volver para volver a abrir la ramificación. Así de que sí nos vamos a ir por las ramas. Nos vamos a ir por las ramas. Muchísimas gracias, profe, por estos Mucho cuarenta y gusto. cinco minutos de alegría. Bueno, no, por mí como siempre muy honrado estar acá, muy divertido. No, 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 como le digo, o sea, yo aquí puedo quedarme siempre, y sé que esto es muy entretenido, y sobre todo para la gente curiosa va a estar muy, muy interesada en que lo manejemos así.
Esperemos ir cubriendo las expectativas de lo que yo pretendo. Sin embargo, también voy a dejar que la gente pregunte en los comentarios, hey, pero te comiste tal parte, te comiste tal otra. Sí, Bien, excelente. Dejen las podemos, preguntas, las podemos dudas. hacerlo y leer y hacer una reflexión en un capítulo solo de reflexiones Ajá. y un capítulo de solo correcciones a las palabras mal dichas de James, que todavía no sabía hablar, pero de todos modos estamos aquí para hacerlo sobre todo con mucha honestidad y con mucho cariño. Mi profe, Bueno, lo dejo que haga sus quehaceres. Gracias por gracias. asistir otra vez. Nos vemos dentro de 8 días para seguir haciendo esto que se llama Más Pasión Geoextrema. Este fue el episodio 2. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao.